fantasía de verdad, cuando en mi corazón ya no había razón, y todo lo que hacía era llorar. Apareció en mi vida y me dio la libertad, porque siempre estuvo allí, que siempre ha sido fiel, y ahora miro está allí. Vamos a seguir con la lectura del libro de Marcos. Nos toca hoy, 10 de julio 2021, capítulo 8. Dejamos un momentito a Isaac, que está cantando que Dios siempre ha sido fiel en su vida. Bueno, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostasen en la tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que había sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de los Herodes. Y discutían entre sí, diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis, aunque tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veéis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo? ¿Aún no entendéis? Vino luego a Bethsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan.
Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entréis en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros qué decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. 38 versos tiene el capítulo 8 de este libro, Marcos. Marcos sigue narrando, sigue describiendo la obra maravillosa, poderosa del Señor Jesús de Nazaret. Para que nuestra fe crezca, nuestra fe en Jesucristo, nuestra fe en el escrito está, su palabra escrita. La palabra de Dios no pasa de moda, ni pasará hasta que se acabe todo este mundo. Cielo y tierra pasará, mas su palabra permanecerá. Bueno, estamos viendo la narración. La multiplicación de 7 panes para dar de comer a 4,000 personas. Y no se contaba en esa época ni los niños ni las mujeres. Entonces Jesús, preocupado, porque 3 días estaban acompañando por el desierto, y él sabía lo que tenía que hacer, pero pregunta a sus discípulos. El verso 2. Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días
que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviase en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Pero él preguntaba para probar la fe de sus discípulos. Y en el verso 4, sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien sacar de pan? ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Jesús tomó estos 7 panes, lo bendijo, dio gracias a Dios y lo partió y les dio a sus discípulos para que les diese de comer a todos los que estaban presentes. Y sobraron 7 cestas o canastas. Los que comieron fueron 4,000. 4,000 sin contar niños y mujeres. Jesús siempre enseñando, desafiando y probando la fe de sus discípulos. En el anterior milagro, dio de comer a 5,000 de unos pocos panes y unos pocos peces, y ellos se habían olvidado, los discípulos, y Jesús les va a reprochar luego. Entonces estamos observando acá que Marcos insiste en demostrar que Jesús es Dios, que Jesús tiene amor por el prójimo, por la gente, y que Él sigue enseñando a aquellos que lo siguen, a aquellos que lo seguimos, a aquellos que quieren seguirlo, porque solo Jesucristo trae paz al alma, al corazón. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el único. No hay otro camino. Solo Jesucristo. Bueno, pasa este suceso de dar de comer a todos, por probar la fe de los discípulos. Dio de comer a los 4,000 y los mandó a sus casas. Y en el otro suceso tuvo dolor, aflicción, pesar, porque justamente los fariseos vienen a discutir con Jesús con el objetivo de tentarlo, de molestarlo. En el verso 12. El 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Qué dolor, qué tristeza. Y en el verso 12, el autor, el escritor, dice que dentro de su espíritu gimió, sintió el dolor. Verso 2, y gimió en su espíritu y dijo: ¿por qué pide señal esta generación?
De cierto os digo que no se le dará señal a esta generación. Y se fue. Qué dureza de corazón de las personas, de estos religiosos. Los fariseos, religiosos. Y ellos estaban ahí. En todo lo que el Señor Jesús hacía, ellos estaban ahí. Estaban ahí para cuestionarlo, para atacarlo, para discutir. Viene otro suceso. Jesús les sigue enseñando a sus discípulos y les dice, tengan cuidado de contaminarse con la actitud de los fariseos. Pero les dice, usando el ejemplo de la levadura. La levadura que se usa para sazonar el pan y aumenta el pan, la harina en la mezcla y todo se mezcla, ¿no? Para hacer el pan. Cuando hacemos queque, cuando hago cachangas, le pongo un poquito de levadura. Se pone suave la masa y se mezcla todo. Jesús usa este ejemplo para decirles a sus discípulos, en el verso 15, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de los Herodes. Cuídense de la actitud mala, perversa de los fariseos y de los Herodes. No se contaminen. Pero ellos no entendían. Ellos pensaban que les decían porque no llevaban lo suficiente pan para que puedan comer en el camino. Pero Jesús no se refería al pan físico, se refería a la actitud de los fariseos y herodianos que contaminan a la persona. Tenían actitudes perversas de discusión, división, tentar al Hijo de Dios, a Jesús mismo. Y Jesús les va a reprochar a sus discípulos porque no comprendían y les hace recordar cuánto sobró de los que dieron de comer a los 4,000, cuánto sobró de los que dio de comer a los 5,000. Verso 19. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? No entendían. Aún los discípulos no comprendían. Claro, porque ellos vienen de un trasfondo religioso. Y caminar con Jesús y vivir con Jesús y ver a Jesús haciendo todas estas proezas, ellos no asimilaban. Su fe estaba muy pobre y no entendían que Jesús le estaba diciendo, guárdense de las malas actitudes de los religiosos, tanto fariseos como herodianos. Después de este suceso viene la curación de un ciego. Jesús sana a un ciego. Lo sanó. Mientras Jesús caminaba y por el lugar donde él iba,
enseñaba, predicaba, sanaba, liberaba, daba de comer a los que le estaban acompañando para enviarlos a casa con la barriguita llena. No vaya a ser por el camino se desmayen. Jesús siempre preocupado y al tanto de todo. Pues Jesús sanó al ciego, le devolvió la vista. Y vemos que sigue él enseñando a los discípulos y ahora les pregunta, ¿qué dicen la gente de mí? Unos, Elías, otros, Juan el Bautista. La gente. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Qué piensan? ¿Quién soy yo? Les dice Jesús. El verso 29. Entonces él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro tenía la palabra al toque. Le dijo, tú eres el Cristo. Con esa certeza, esa seguridad, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres Dios, tú eres el Salvador. Y ya en estos versos finales de este capítulo 8, ya Jesús les va a enseñar que su tiempo en la tierra ya estaba por terminar y que tenía que ser entregado y que era necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho, sea desechado por los ancianos, principales sacerdotes, escribas, y ser muerto y al tercer día resucitar. Jesús ya está preparándole su corazón de sus discípulos, aunque ellos no comprendían mucho, no entendían. Verso 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después al tercer día. Y los discípulos no comprendían. Y Pedro, vuelta, Señor, que no te pase, que no suceda esto. Pero ¿qué pasaba con Pedro en ese momento? Que estaba viendo las cosas terrenales, no las cosas eternas. Y Jesús va a tener que reprenderlo. Pedro, ¿por qué pone la mira en las cosas no pone la mira en las cosas de Dios, sino en lo de los hombres? Pedro sigue aprendiendo. Él que confiesa que el Hijo de Dios, Jesús, el Cristo, este mismo Pedro reacciona cuando Jesús les dice, el Hijo del Hombre va a padecer mucho en mano de los ancianos, sacerdotes, escribas, y va a morir, pero va a resucitar el tercer día. Pero Pedro no comprendía. Jesús le va a tener que decir, apártate, quítate delante de mí, Satanás. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres.
Y sigue la exhortación en el verso 36. ¿Por qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Jesús estaba preocupado por la salvación de las vidas, de las almas de las personas. Pedro no se había dado cuenta. Y el capítulo 8 culmina estas palabras escritas por el autor Marcos. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también en él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Confronta nuestra fe, la fe de los discípulos que estaban aprendiendo. Nosotros también estamos aprendiendo. Como seguidores de Jesús, estamos aprendiendo. Y muchas veces ponemos nuestra mirada en las personas y no en Él. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, en el libro de Hebreos. Nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, el autor de nuestra fe. No en la persona, porque las personas, los humanos, el hombre se equivoca. Pero Jesús no se equivoca, no miente. Él es la verdad, Él es el camino. Pues Jesús es el mismo todos los tiempos. Hay preocupación, tensión en este tiempo a nivel mundial. Crisis social, crisis económica, crisis política, crisis sanitaria, crisis en la familia, en el hogar, crisis en el matrimonio. Hijos se rebelan a los padres, padres que no comprenden a los hijos, familias que se destruyen, familias que se abren, que se rompen, o familias que viven por apariencia, pero no hay armonía real, no hay ese amor que Jesús da, que el Espíritu Santo llena. No hay verdad. Jesús ha resucitado. Su Santo Espíritu está aquí. Y a través de sus palabras nos instruye, nos redarguye, nos corrige, nos enseña y nos muestra cómo está nuestra fe. ¿Acaso Él no puede hacer extender lo que tenemos? ¿Acaso no nos puede ayudar? No hay nada difícil para Él, pero quiere que nosotros sigamos a Él, que aprendamos a glorificar su nombre, que aprendamos a confiar, que aprendamos también a compartir. Que tengamos cuidado de la religiosidad, la actitud negativa que nos contamina, nos hace daño. Solo Cristo es nuestra esperanza. Solo Cristo es nuestro Dios, es el camino. Lean ustedes, saquen sus propias enseñanzas, entreguen sus vidas a Jesús de Nazaret, decidan
seguirlo. Crean lo que está escrito. El Espíritu de Dios los guiará, les dará entendimiento, nos dará claridad, nos hará entender en qué estamos fallando, nos mostrará nuestros pecados, nuestra inseguridad, nuestra soberbia, nuestra oscuridad. Y nos guía hacia Cristo. Solo Él es el que obra en nuestras vidas y obrará por siempre. Culmino diciendo el verso 34. Y llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niégate tú mismo y ven, sígueme. Negarse. Nosotros mismos, autonegarnos, para que la palabra de Dios crezca y fluya y otros puedan conocer el amor de Cristo. Dios te bendiga. Al inicio escuchamos la canción de Isaac, que su título es Él ha sido fiel. Y sé que durante todo el caminar que como conocemos la palabra de Dios, siempre ha sido fiel. Él dice: cada alabanza será para Él. Cada alabanza, cada alabanza. Él siempre está allí y Él es fiel. Jesús es fiel y será fiel por siempre. Dios te bendiga. Lee tu Biblia y comparte a otros.